puedan acceder a la información. Bueno, la idea de esta reunión es para resolver las dudas que ustedes tengan acerca de lo que está pendiente por entregar del proyecto. Entonces, no sé qué dudas tienen, si ya ustedes ya habían iniciado con el proceso del montaje en el software, si ya tienen el software, tienen algún problema con el software. Entonces los escucho. Ingeniero, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Y usted? Hombre, ingeniero, yo tengo un problema principal. Y es que cuando ya monté todo el sistema y me arroja una serie de, cuando hace reporte me arroja una serie de errores. El principal error que me arroja es fallo por pulsionamiento en todos los pisos. Entonces ya intenté corregirlo aumentando el espesor a la losa, también cambiar las dimensiones a la viga y el error me persiste. O sea, fui poquito a poquito subiéndole y ya como que no quiero seguir subiéndole de más. Bueno, la idea no es enfocarnos en esa parte porque esa parte es de diseño. ¿Qué nos interesa a nosotros por ahora? El análisis como tal de la estructura. Por ejemplo, eso tú aprenderás a solucionarlo en concreto. ¿Qué pasa si tengo cortante excesivo en losa? ¿Cómo hago? Y por eso, no sé si ustedes vieron el video, cuando uno ejecuta, cuando estamos aquí en análisis, nosotros ejecutamos y le decimos calcular sin obtener el armado, para que él solamente haga lo que es el análisis de la estructura, que consiste en calcular desplazamiento, calcular fuerzas, esfuerzos, pero no llegamos hasta la parte de diseño, porque eso ustedes lo van a aprender es en concreto. Aquí llegamos hasta el análisis. Ah, ok, entiendo, ingeniero. Bueno, entonces, bueno, tenía otra pregunta, que eh, estábamos usando la normativa para todo el tema de las derivas y yo me iba del apartado A, sección 6. En él, yo veía que la deriva máxima tenía que ser del 1%. O sea, ¿Sí? entonces yo lo que no me quedó claro es si esta deriva es relativa, o sea, es 1% del piso o 1% del edificio, porque, por ejemplo, en el último piso de mi edificio, yo tenía como tengo un 95 milímetros de deriva, o sea, estaría excediendo los 33 que tengo. Pero yo lo que me di cuenta es que es como que progresivo, que no son solo no es solo que el piso tenga 98, sino que el piso anterior también se movió y el anterior también se movió, y 98 es como lo que se movió de todo el camino. Sí, es que la deriva es la cuánto se mueve un piso con respecto al inferior. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que el último piso se mueve 90 milímetros, el otro, el piso, por ejemplo, que el tipo 6, el piso 6 y el piso 5 se movió 8, la deriva es 1 centímetro, son 10 milímetros. Entonces, eh, Entonces, eso que tú estás mirando es la deriva total del edificio, o sea, como el ujú. desplazamiento total del edificio. Pero para calcular la deriva es a cada piso le restas lo que se desplaza del piso inferior, Entonces, con el fin del proyecto sería simplemente calcular esa deriva. Además de esa deriva, ¿qué más teníamos que revisar? que esa deriva no exceda el 1% de la altura del piso. Por ejemplo, si Ok. tú tienes 3 metros de altura, la deriva máxima son 3 centímetros, Ujú. o sea, 30 milímetros. Entonces, si la deriva de un piso a ti te da 35 o 40, tú debes buscar la forma de disminuir los desplazamientos en esa estructura. ¿Y eso cómo se logra? Aumentando La dimensiones inercia en la o dirección. aumentando la inercia sin necesidad de aumentar la masa, porque si aumentas masa, aumentas la fuerza. Hay Bueno, veces en que sí toca aumentar un poquito la masa. y tengo otra pregunta ya, pero para esta pregunta tengo que proyectar mi pantalla. Proyectar. Regálame solo un segundo. No, ingeniero, le miento. Estaba todo bien.
que estaba viendo que al final el reporte me mandaba un coeficiente de aceleración y un coeficiente de velocidad que estaba diferente al que tenía, pero ya comprobé y sí es el mismo que tengo yo en mis cálculos. Listo. Ya no vas a proyectar. No, 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 ingeniero. Ok. Nosotros en clase alcanzamos a montar hicimos todo el proceso, ¿no? Bueno, no sé si yo no estuve en esa clase, pero yo lo monté todo con YouTube. En esa clase, no sé, no estuve. Con YouTube. Sí, había bastante información. Listo. ¿Qué otra duda tienes? Tenía otra duda, entonces. Lo que pasa es que también otro error que tenía era que me marcaba solo fallo en vigas específicas. Entonces, eso aún queda por fuera de nuestro análisis. Ok, pues sabe que en la Sí, viga tal, de tal, había un fallo. eso ya es diseño. Ok. Sí, ya prácticamente lo tengo todo montado y estaba haciendo el análisis de adherido. Ok. ¿Los demás? Bueno, entonces yo los voy a compartir aquí como de pronto algunos no están de pronto no han avanzado tanto. Aquí montando de rapidez para que ustedes tengan claro de pronto la información que ustedes necesitan de aquí del programa. Entonces vamos a colocar este análisis. Le dan proyecto nuevo. Esto lo pueden quitar. Y aquí ustedes van a ingresar los datos que le tocó, por ejemplo, la resistencia del concreto. Si la resistencia no está, pueden utilizar, este es el equivalente 280 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, es un equivalente a 28 megapascales. Si no, ustedes se van aquí a hormigón y le dan nuevo, le colocan el nombre, la resistencia, el módulo de elasticidad y el peso específico y crean el concreto que van a utilizar. En este caso no recuerdo si era, vamos a colocarle todo 28, ustedes le colocarán ya lo que les tocó. En la parte de acero lo pueden dejar, no, depende con lo que han instalado, Latinoamérica, esto lo vamos a usar. Y le van a decir con acción sísmica. Entonces, aquí donde dice con acción sísmica, van a seleccionar Colombia. Aquí aparece NSR10. Les pregunta qué método de análisis. Van a seleccionar estático, fuerza lateral equivalente. El espectro pueden ingresar el que ustedes calcularon o lo pueden dejar según norma. Ahora vamos a ver ese según norma, qué es lo que hace. Estos parámetros para el ejercicio que nosotros vamos a hacer lo van a dejar todo en uno. Coeficiente de disipación de energía. Esto es lo que hace al final reducir el espectro para diseño. Como estamos en análisis, nos interesa que nos dé las fuerzas sin reducir, porque son las que utilizamos nosotros para calcular el periodo. Esto también lo vamos a dejar en 1 y esto también lo vamos a dejar en 1. Tipo de edificación. Aquí sí es dependiendo de lo que ustedes hayan calculado. Esto, si ustedes aquí le han especificado por el usuario, desaparece porque él esto lo pregunta es para crear el espectro. Porque esto le va a afectar el coeficiente de importancia. Entonces, aquí está la información de las edificaciones.
Si, por ejemplo, residencial es tipo 1, sí, vamos a hacer el de aquí, Santa Marta. Pueden seleccionar aquí Magdalena, Santa Marta. Automáticamente le trae los valores, sin embargo, ustedes lo pueden consultar por el mapa. Edición de estratos. Este valor ustedes lo editan para que él les modifique el perfil de suelo. Aquí están los datos. Dependiendo del perfil que les tocó, si les tocó un perfil tipo C, debe ingresar un valor entre 360 y 760. O sea que si yo, por ejemplo, le coloco aquí 500, ya él entiende que es un suelo tipo C. Estimación del periodo fundamental de la estructura. Aquí viene el paso importante. Si nosotros le dejamos según norma, él va a calcular el periodo que ustedes debieron calcular. ¿Cómo lo hace? Con esta fórmula. 0.047 por H a la 0.9. C sub T por H a la alfa. Pero después de nosotros analizar la estructura, debemos verificar si ese periodo se acerca o no al periodo real de la estructura. La altura del edificio, pueden dejar que él la calcule con los datos que ustedes ingresen o le dicen aquí el valor con el que quieren que él le calcule esa altura. Y la tipología está también acá. Primero, pórticos resistentes a aumento. Segundo, pórticos de acero estructural. Tercero, pórticos arriostrados. Cuarto, todos los sistemas de muros. Como tienen pórticos en los dos sentidos, lo dejamos 1 y 1. Aquí él tiene la opción de que les haga el chequeo de las derivas. ¿Qué es ese chequeo? Él calcula los desplazamientos y les dice si cumple o no cumple. Entonces, usted le puede decir aquí el valor que ustedes quieren. Dice, desplome por plantas, absoluto relativo. La norma me dice relativo. El 1% de la altura de piso. Si yo lo activo aquí según norma, él automáticamente les coloca el que exige la norma, el 1% de la altura del piso. Y aquí le pregunta si es pórticos, estructura de concreto o si es estructura de mampostería. Entonces lo dejamos en el tipo A. Aquí podemos consultar el espectro y el espectro debe coincidir con el que ustedes hicieron a mano. Y por ahora lo podemos dejar así. Listo. Entonces, él me abre en la pestaña de entrada de pilares. En esta pestaña es donde nosotros vamos a ingresar las plantas. Entonces le vamos a ingresar plantas, nuevas plantas, sueltas. Por ejemplo, si mi estructura tiene 5 pisos, voy a agregarle los 5. Entonces, aquí sería el piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6, que sería la cubierta. Altura. Una altura muy común que puede ser 45 o 30 centímetros de viga, más los 270, 280. Aquí puede estar trabajando con alturas de 3.3 metros. Cada quien trabaja con la altura que le dio en su proyecto. Esta Q es carga viva. Si es residencial, como les dije ahorita, 1.8. Carga muerta. Y eso es una carga, la mínima que pide la norma si no hago análisis detallado. Aceptar. Y ya él, a lo que ingresé las plantas, me habilita la opción para ingresar las columnas. Y en estas columnas, ustedes van a ingresar las que les dio de su predimensionamiento. Como su proyecto es muy cuadriculado, es muy fácil introducirlas sin plantilla. Ustedes tienen la opción de hacer el plano o ubicar las columnas en AutoCAD y eso lo importa aquí al programa. Le dan aquí, más, y se traen el plano donde lo tengan guardado. Si no, ustedes lo que hacen son ingresar sus columnas. Por ejemplo, si le dieron columnas de 30 por 30, aceptar. Aquí me agregó la primera. La segunda, a lo que yo le doy clic, él me pregunta la distancia, por ejemplo, 6 metros. Otros 6 metros por acá. 6.
A lo que yo agregué otra aquí, él automáticamente crea un eje por aquí. Vamos a colocarle este 5 metros. Y ahí no me pregunta, él lo ubica en el cruce. 5 metros. 5 metros. Entonces ya introduje esas columnas. Entonces algunos dirán, profesor, pero yo tengo varias dimensiones de columnas. Entonces, por ejemplo, si esta no le dio de 30 por 30, sino de 50 por 50, pueden editar una y además lo que hacen es copiarlo. Yo me copio esto, dimensiones, y la asigno a las que tengo. Ahora, estas de laterales eran diferentes. Esas eran de 40. Entonces, 40. Algo importante que deben mirar aquí, por ejemplo, es que si ustedes quieren modificar todos los pisos, la columna en todos los pisos, y van a colocar un valor mayor, en este caso voy a aumentar la dimensión, yo edito en el último piso. Porque si edito en el primero, me tocaría hacer uno por uno. Pero si edito en el último, él automáticamente entiende que no puedo tener columnas de menor dimensión a medida que voy bajando. Siempre debe tener, si hago disminución de las dimensiones, deben ser por encima. En otras palabras, las columnas del piso 5 no pueden ser menores a las de la cubierta. Entonces, si yo le coloco aquí un valor menor, él automáticamente me cambia todas. O sea que si voy a disminuir, edito en el primer piso. Si voy a aumentar, edito en el último piso. Entonces, si digo que esas son de 40 por 40, asigno, asignar, y tengo esa lateral. Entonces, aquí eso fue muy al ojo. Entonces, aquí tengo columnas de 50 por 50 en el centro, las laterales de 40 por 40 y las de la esquina de 30 por 30. Aquí podemos ver que, por ejemplo, quedó una columna que está un poquito, no está centrada. No hay necesidad de borrarla, simplemente ustedes pueden darle aquí a editar y le dicen que ustedes están seleccionando el centro y él la mueve automáticamente. Ya tengo las columnas, me voy a la entrada de vigas. Vigas, no sé cuánto dieron las vigas a ustedes, voy a colocar una de 30 de ancho y una de 50 de alto. Ingreso mis vigas. Listo, ya tengo todas las vigas. Entonces algunos dirán, profe, ¿y los voladizos? ¿Cómo hacemos con los voladizos? Ustedes pueden darle aquí prolongar viga que es prolongada, y si tiene la longitud del voladizo, le dan longitud fija. Por ejemplo, si su voladizo es de 2 metros, aceptar, y con ustedes, él se va a prolongar 2 metros. Y luego simplemente le colocan una viga ahí de borde que puede ser de una menor dimensión o como la quieran trabajar. No es tan importante en este caso. ¿Qué me falta ahora? La losa. La losa yo les dije que utilizaran una fórmula que era el perímetro entre 180. Ahí tenemos 6 por 5. ¿El perímetro es cuánto? 22. Sí, ¿Cuánto sería la altura de la losa? 0.12. 0.12. Entonces lo hay que agregar. Digo aquí que es de 12 centímetros. Aceptar. Clic. Y él me pregunta una viga para hacerla, para darle la dirección a la losa. Entonces selecciono una y me puedo copiar y selecciono todo. Listo. Y ahí tengo el primer piso. Aquí puedo ver la vista 3D del primer piso.
Los demás pisos, yo puedo decir que todos los pisos son iguales y él automáticamente me va a copiar esa información, o puedo ir piso por piso, subo grupos, copiar de otro grupo y me voy copiando. Subo y voy copiando. Subo, copiar de otro grupo. Listo. Consulto y ya tengo todos los pisos. Y hasta ahí llegaría la parte de la modelación del predimensionamiento que ustedes hicieron, que son las dimensiones de la viga, las dimensiones de la columna. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular y le damos sin dimensionar, sin obtener el armado. Calcular la estructura sin obtener el armado, porque nos interesa el análisis. ¿Alguna duda hasta ahora mientras corre el programa? Nadie. No, señor. Profesor, Buenas noches, profe. hacemos otro, para la entrega, nuevamente hacemos otro reporte con los resultados y mandamos el archivo. Sería el mismo informe que ya tienen. Si Ajá. tienen que corregir algo, le hacen las correcciones y lo continúan con la información adicional. Perfecto. Entonces, en ese informe ustedes van a colocar el proceso que ustedes utilizaron para montar el programa, para montar el modelo en el programa. Listo. Ya terminó de calcular. ¿Qué nos interesa a nosotros? Primero, saber si el periodo con el que se calcularon ustedes las fuerzas sísmicas es correcto. Entonces, vamos a mirar los reportes. ¿Dónde están? Aquí. Entonces, aquí tiene varios reportes que son útiles para que ustedes comparen, y es lo primero que van a hacer: comparar lo que calculó el programa con lo que a ustedes les dio a mano. ¿Cómo qué? Justificación de la acción sísmica. Entonces yo bajo, aquí está el informe, lo que lo utilizó a sub A, a sub B, el espectro, todos estos valores ustedes los calcularon, periodos cortos, periodos largos. Suelo C, ¿de dónde saqué el que es un suelo C? Cuando yo le dije que la velocidad era 500. Seguimos bajando. Y fuerzas laterales equivalentes. Entonces, estimación del periodo es lo que hace es utilizar la fórmula de la norma y le dio un periodo de 0.59. H, la altura del edificio. Él la calcula con los datos que ingresamos. Cortante basal lo obtiene multiplicando el valor de S sub A por el peso del edificio. Entonces S sub A en este caso es 0.349 y el peso del edificio debe estar por acá. 14.566 kilonewton. Entonces, esto es lo que ustedes van a mirar si eso que calcularon a mano coincide con lo que está calculando el programa. Entonces, como vemos, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5 tienen el mismo peso, y el que tiene un poquito menos es la cubierta, porque la cubierta solo asume o solo se le tiene en cuenta la mitad de la altura de las columnas. Y con esos pesos, él calcula cuánto es el C sub X con la formulita que ustedes aplicaron para la distribución de fuerzas, y calcula cuánto es la fuerza por piso. Esta, la que dice Q. Bien. Entonces aquí tienen en X y en Y.
como el periodo utilizado es el estimado y es el mismo tanto para X como para Y, las fuerzas van a ser iguales. Por eso ustedes calcularon una sola fuerza. Pero ahora que hagamos los cálculos, toca hacerlo tanto para X como para Y, porque no se va a mover lo mismo en X que en Y y los periodos van a ser o pueden ser diferentes. Entonces recuerden, las fuerzas sísmicas que calculó el programa son estas Q que aparecen aquí. ¿Sí está clara esa parte? Sí, señor. Entonces, este reporte yo me lo voy a llevar a Word. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la norma. Y la norma me dice que aquí dice el valor de T Profe, del... disculpe una pregunta. ¿Me escucha? ¿Sí? Cuando estaba montando lo de CIPE, no sé si por qué no colocó el piso 1 o solo porque nos estaba explicando ahí. O sea, usted empezó desde el piso 2, piso 3, piso 4, piso 5 y la cubierta, pero no puso el piso 1. Porque el piso 1 es este. O sea que no hay que colocarlo. El piso 1 es el suelo. Vale, bueno, gracias. Bueno, por lo general, en el piso 1, dependiendo de lo que diga el estudio de suelos, puede tener una placa de cimentación o puede ser zapatas, y uno hace unas vigas de amarre y te coloca una placa de contrapiso, pero toda esa masa se mueve con el suelo. Entonces a nosotros nos interesa es del piso 2 en adelante. Ah, ok, Yo creo que algo así como si estuviera en pilotes, sí se podría tener en cuenta, diría yo. pero los pilotes también están en el suelo. Bueno, vale, gracias. Yo creo que a varios le hice esa observación, que cuando nosotros buscamos el peso del edificio que va a generar fuerza sísmica es desde el piso 2 en adelante, o el piso 1 se mueve con el suelo, o esa carga la asume el suelo. Por eso yo decía, no sé si les expliqué a ustedes esa parte, el por qué la cubierta era diferente. Nosotros decíamos, esta mitad o esta columna la dividimos en dos. La mitad se va hacia el suelo, la otra mitad se la lleva el piso 2. Lo mismo esta, la mitad se la lleva el piso 2, la otra mitad el piso 3. O sea que al final ella se lleva una columna completa. Cuando llegamos al último piso, él solamente va a asumir la mitad, porque arriba no tiene nada. ¿Listo? Bueno, volvemos a donde estábamos. Me dice, el valor de T obtenido al utilizar las ecuaciones, cualquiera de las ecuaciones para calcular el periodo, es un estimado inicial razonable del periodo estructural para predecir las fuerzas sísmicas. O sea, estamos partiendo de un periodo que depende solamente de la altura del edificio, pero no le estamos diciendo, o él no está teniendo en cuenta las dimensiones de los elementos, la resistencia del concreto, las luces, la altura de cada piso, solamente la altura total. Entonces, es un estimativo razonable para predecir unas fuerzas sísmicas que le aplicamos a la estructura. ¿Cuándo se las aplicamos? En ese análisis que acabamos de hacer, con el fin de dimensionar su sistema de resistencia sísmica. Ahora, sin embargo, una vez dimensionada la estructura,
debe calcularse el valor ajustado del periodo mediante la aplicación de un análisis modal o de la ecuación 4-2-1 para compararlo con el estimado inicial. Si el periodo de la estructura diseñada difiere de más de un 10%, o sea, si nosotros le calculamos el periodo de esa estructura y difiere más de un 10% del que usamos, entonces debo repetir el proceso, calcular las fuerzas sísmicas para el periodo que me dio nuevo y vuelvo, es algo iterativo, voy calculando, asumo un periodo, calculo periodo y deben ser similares. La diferencia no debe ser menor del 10%. ¿Cuál es la ecuación de la que él me está hablando? Esta ecuación. Voy a copiar y me lo voy a llevar a un Excel. Listo. Entonces yo miro en esa ecuación este M sub I, ¿qué es? Es la masa de cada piso. ¿Este quién es? El desplazamiento de cada piso. F es la fuerza sísmica de cada piso y este delta es el desplazamiento del piso. O sea que esta información, ¿de dónde la tengo? Ustedes calcularon la masa, el desplazamiento lo vamos a sacar del programa. Ojo, esta no es la deriva, es el desplazamiento. La fuerza ya ustedes la calcularon, yo aquí la voy a sacar del programa porque yo no la he calculado y este desplazamiento lo sacó del programa. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una columna que diga piso, cuál es la masa del piso. Lo otro que me pide es la fuerza del piso y lo otro es el desplazamiento. Y debo hacer unas operaciones. Una es la masa del piso, masa por desplazamiento al cuadrado. Y la otra es fuerza por desplazamiento. Entonces yo le digo aquí, es la masa por el desplazamiento al cuadrado. Y esto es la fuerza por el desplazamiento. En este caso yo tengo, ¿cuántos pisos? 2 y cubierta. Entonces necesito la masa de cada uno de esos pisos, la fuerza en cada uno de esos pisos. ¿Cuál fuerza? La que calculamos con el periodo estimado inicialmente. El desplazamiento que vamos a mirar ahora en el programa, y esto simplemente lo llevamos aquí. Aquí son las sumatorias. ¿Cuáles sumas? Porque esto es la sumatoria y la sumatoria. Sumo este y sumo este. Y me dicen que el periodo calculado debe ser igual a ¿cuál? A 2pi, 2 pi por la raíz cuadrada, abro paréntesis, la sumatoria de las masas por los desplazamientos al cuadrado, que es esta, entre la sumatoria de las fuerzas por los desplazamientos, todo eso elevado a la 0.5, que es el equivalente a sacar de raíz cuadrada. Lógicamente, como no tengo datos, no puedo dividir entre 0 y me da error. Ahora que reemplacen los datos, me va a aparecer. Y lo otro es que análisis o periodo en X. Recuerden que si eso no es simétrico, voy a tener unos valores en X y voy a tener unos valores en Y. Entonces, volvemos al programa. Ya tenemos el sismo. Vamos a buscar ahora los desplazamientos. ¿Dónde encuentro los desplazamientos? Aquí tiene varias formas. Dice distorsiones de pilares. Aquí uno de desplazamiento de pilares. Aquí uno desplomes entre plantas. Este es el chequeo de la deriva que yo les comentaba ahorita. Si yo lo miro, él me dice, por ejemplo, el desplazamiento en X, pero no está haciendo el chequeo.
Ahí no hice el chequeo porque no sé por qué al final no quedó activado el según norma. No lo activo ahora porque después me quita el cálculo. Pero ahora se lo activo. Entonces, desplazamientos de pilares. Entonces miramos, por ejemplo, en situaciones sísmicas, que es la que nos interesa. Aquí nos entrega el dato columna por columna. La idea de nosotros es calcular con los desplazamientos en el centro de masa de la estructura, de la planta. Como no la tenemos, podemos utilizar para este caso algún dato de las columnas del centro. Puede ser C6, C7, C12. Vamos a trabajar con C6. Entonces C6, voy a aportar esto. Listo. Vamos con C6. Entonces, aquí vemos que esto es la altura del piso, esto es el desplazamiento en X y este es el desplazamiento en Y. Lo voy a copiar y lo voy a poner por acá. Listo. Recuerden, esto es la altura del piso, esto es desplazamiento en X y esto es desplazamiento en Y. Y esto es en Z. Por ahora, ese no nos interesa. Lo que me interesa es las dimensiones, las unidades. Este desplazamiento está en milímetros. Y hay que tener, ojo, mucho cuidado con las unidades. Para uno evitarse problemas con las unidades, lo mejor es dejar todo en unidades que sean consistentes. Por ejemplo, dejar la masa en kilogramos, la fuerza en newton y el desplazamiento en metros. Entonces, este desplazamiento yo lo voy a pasar a metros. ¿Cómo lo paso a metros? Si está en milímetros y lo quiero en metros, ¿cómo hago? 10 a la menos 3. Dividí entre 1000. Lo divido entre 1000. Miren que, por ejemplo, a la pregunta que me hacía ahorita, en la cimentación que sería el piso 1, no hay desplazamiento. Más, aquí voy a hacer algo. Voy a decirle que me dé el valor absoluto para que no me dé ese número negativo entre 1000. Entonces tengo el desplazamiento. Ese lo voy a tomar y lo voy a reemplazar, pero aquí hay un pequeño detalle, que esto está invertido. Está primero la cubierta, mucho cuidado. Luego si viene piso 2, listo. En X, desplazamientos, valores, porque si no él copia la fórmula. Y este me lo llevo a Y. Listo. Fuerzas, masa. Para eso me voy al otro informe. Igual ustedes lo pueden trabajar con las fuerzas que le dieron ustedes, claro, revisando que sean similares a las que calculó el programa. Si no les da similar, hay que mirar, por ejemplo, si el peso les da diferente. Aquí me da el peso, o ese peso está en kilonewton. Si yo quiero es la masa, ¿qué hago? Lo divido entre la gravedad. Entonces masa, yo la necesito en kilogramos. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar eso a newton. Sería S por
1000. Y lo divido entre la gravedad, que es 9.8, o algunos incluso pueden usar 10. La norma lo permite. Me lo copio, lo llevo aquí, lo llevo aquí. Me faltan las fuerzas. ¿Dónde están las fuerzas? En el mismo informe que estamos viendo ahora, si yo sigo bajando, esta. Recuerden, la Q, en este caso son iguales porque fueron calculados con el mismo periodo. Entonces, me voy aquí y se me perdió. Listo. Entonces, esto en X está en kilonewton. Nuevamente lo paso a Newton para evitar problema con las unidades. Control C. Listo. Y por acá. Listo. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí me está dando un periodo calculado de 0.93 segundos y este de 0.88 segundos. ¿Cuál fue el periodo que asumimos inicialmente? Debe ser el mismo que él está utilizando por aquí, T sub A, 0.59. 0.59 por aquí y 0.59 por acá. Entonces, eso sin necesidad de hacer un cálculo, sabemos que tiene un porcentaje de error un poquito grande. Entonces, ¿cómo calculamos más valor absoluto de este menos este sobre ese? Bastante grande. Entonces me dicen que si el error es mayor al 10%, debo hacer los cálculos. Yo lo puedo eliminar. Voy a dejarlo ahí mejor. Voy a correrlo. Y lo que me dice es que voy a hacer el cálculo de nuevo utilizando el periodo que calculé ahora. 0.9319. Y por acá 0.88. Entonces, ya esto, ya yo no voy a poner que calcule nuevamente ese sub A y eso. Lo van a hacer directamente del programa, pero debe quedar evidencia en su informe de que ustedes hicieron ese cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando configuramos el sismo, nosotros le dijimos que dejara el periodo según la norma. Entonces, ya sabemos que según la norma no cumple y yo voy a seleccionar especificado por el usuario. Entonces, le voy a decir que el periodo en X ya no es el que él calculó con la norma, sino el que yo calculé a mano, que es 0.9319. 0.9319. Y en X, perdón, en Y, sería 0.8831. Listo. Y aquí se lo voy a activar esto para que me lo calcule ahorita. Aceptar. A lo que yo le voy a aceptar, ahí me borró todos los cálculos. Por ejemplo, si yo quiero consultar los informes, ya no me sale. Y tengo que darle calcular nuevamente. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿me escucha? ¿Cómo? El procesamiento de las columnas también. No escucho nada.
me decían que no escuché? Profe, no se le escucha a la compañera. Bueno, entonces ya aquí terminó. Dígame. Profe, la pregunta era que si en el desplazamiento de las columnas también ignoro en Z. Sí. Sí, solo hacemos análisis en X y en Y. Ah, ok. Listo. Entonces ahí terminó de correr. Miramos nuevamente. Lo que bueno, le voy a mostrar lo que les iba a mostrar ahorita. Donde él calcula el desplazamiento y me dice si cumplió o no. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que está cumpliendo todo. Vamos a ver si eso que él nos dice, nosotros lo vamos a calcular y vamos a ver si es verdad. Pero lo primero que vamos a hacer es verificar nuevamente el periodo. Entonces, el mismo informe, justificación de la acción sísmica, vamos a ponerle aquí un 2. Y desplazamiento de pilares. Y vamos a colocarle aquí un 2. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esos documentos. Justificación de la acción sísmica. ¿Qué sacamos de aquí? La masa, como no he modificado dimensiones, la masa debe ser la misma. 14,566. 14,566. O sea, la masa queda igual. Esto me lo voy a copiar y lo voy a pegar por aquí. Y voy a empezar a reemplazar los datos. ¿Cuáles son los datos? Las fuerzas. Entonces me voy al informe. Y ahora si ustedes miran, las fuerzas en X y las fuerzas en Y son diferentes. Porque ya me cambió el periodo. Entonces aquí ahora necesito esto en X, necesito en Y. ¿Cuál sería Y? Esta, por 1000. Porque le estamos pasando a Newton. Recuerden trabajar esta parte, lo mejor es trabajar todo en Newton, kilogramos y metros. Entonces reemplazo las fuerzas en X. Reemplazo las fuerzas en Y. Y algo importante, aquí el periodo, en este caso ya no es TA, ya no es el 0,59, sino el que teníamos por acá. Listo. Ahora me falta los desplazamientos. Abro el de desplazamientos y utilizamos la misma columna que usamos ahorita, que era la C6. Importante, aquí van a encontrar uno que dice situaciones persistentes o transitorias. Esto es incluyendo solo carga viva y muerta. A nosotros nos interesan los desplazamientos que incluyen el sismo. Situaciones sísmicas. Buscamos C6, control C, y listo. Pero reemplazo esto. Entonces lo pasamos a metros, copiamos
en X y copiamos en Y. Desplazamiento. Entonces, por ejemplo, aquí miren que dio el error del 0.1% y aquí el 0.27%. Están por debajo del 10% que me sigue la norma. Lo que quiere decir que ya yo puedo trabajar con ese periodo que acabo de calcular o con el que hice los cálculos más bien. Ya no trabajo con este que calculé, sino con el que ya tenía. O sea, ya yo no tengo que hacer más nada en cuanto a el periodo. Lo que me queda ahora es verificar las derivas. ¿Cómo verifico las derivas? Ya yo les mostré el chequeo que hace aquí el programa. Voy a dejarle todo. Donde él lo hace columna por columna. Pero como yo no le dije que me verificara columna por columna, por eso no aparecen chulitos ni X, sino cuando verifica aquí planta por planta. Y me dice que en este caso 0.0031H. ¿De dónde sale eso? Él dice que se desplaza 1 centímetro y él divide eso entre la altura y le da 0.0031. Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿O lo podemos hacer nosotros? Ustedes aquí ya tienen los desplazamientos en X. Entonces ustedes pueden decir deriva en X, deriva en Y. ¿Qué les decía ahorita? Es el desplazamiento de un piso menos el desplazamiento del piso anterior. ¿La quieren en metros o en milímetros? Aquí lo tienen en milímetros y aquí en metros. Entonces vamos a dejarle en metros este menos el del piso inferior. Este menos el del piso inferior. Esto lo podemos llevar hasta abajo y ahí tenemos las derivas. Entonces, ¿cuál es el límite? En este caso, para nosotros era el 1%, 0.01, por la altura del piso que es 3.3. Entonces, ahí vemos que todas esas derivas son menores a 0.033 y en este caso está cumpliendo con las derivas. Ustedes pueden crear aquí un formato condicional, por ejemplo, reglas. Si es mayor que 0.033. Entonces ahí no se señala ninguna. Y si es menor, 0.0033, que la coloque, por ejemplo, verde. Pues si, por ejemplo, aquí me hubiese dado 95, todavía cumple 100, y ahí esa no cumplía y él automáticamente me la coloca en rojo. Entonces, en este caso, ya ustedes no tendrían que hacer más nada. Ya hasta llegó su análisis. Tienen una estructura que ya le ajustaron el periodo y que cumple derivas. ¿Alguna pregunta? Nada, profe, todo bien. Pero fue una pregunta. La altura del edificio es la sumatoria de las alturas libres más la altura de la losa. Sí.
¿Cuál es la fecha límite de envío del proyecto? Sería hasta el día de la clase, un día antes de la clase. O dejémoslo hasta el jueves. El jueves antes de entrar a clase, profe. O sea, tipo ¿Cómo? que 4. El jueves antes de entrar a la clase. A las 12 de la noche y Sí. ahí. El jueves hasta las 12. Profe, otra pregunta, ¿el proyecto hay que sustentarlo o no? Sí. Sí, pero la sustentación me va a tocar hacerla o en una hora diferente o virtual. Profe, disculpe, y ahí no es lo que nosotros le presentamos en el formato PDF, o sea, en la descripción de lo que hicimos en cada uno de los pasos para hacer lo que colocamos en CIPECAT. ¿Cómo así? O sea, que lo que nosotros justificamos en la cuestión del procedimiento que hicimos para montar todo a CIPECAT. Se está diciendo que va a ser una sustentación aparte. Pues la sustentación es que yo puedo coger y preguntarte cualquier cosa de los procedimientos que usaron. Ah, ok. Porque este jueves que viene, profe, ¿qué vendría haciendo esta clase? Entrega de notas, o sea, ustedes este jueves les quedaría solo pendiente la nota del final del proyecto. Ok. Y el otro jueves es para los que pues para los que tendrían que recuperar. Yo creo que no alcanza el jueves porque se cierra el 7. Ajá, exactamente. Entonces, la recuperación tiene que ser o el lunes o el martes. Bueno, si hay alguno que tenga que recuperar. Ninguno. Entonces, una última cosita. Algunas veces, el periodo que nosotros calculamos se aleja mucho de el periodo fundamental aproximado que obtenemos de esta fórmula. Entonces, la norma tiene una limitante y me dice, el valor de T calculado a partir de las propiedades del sistema de resistencia sísmica de acuerdo con los principios de la dinámica estructural, utilizando un modelo matemático linealmente elástico o mediante la ecuación 4, 2, 1, que fue la que usamos nosotros, no puede exceder CUTA, donde CU se calcula por medio de esta ecuación y TA se calcula de acuerdo con A23, o sea, esta. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos un periodo inicial de 0.59, ese es TA. Me falta CU. Me dicen que CU lo obtengo como 1.75. .75 menos A sub B por F sub B. Entonces necesito cuánto es A sub B, necesito cuánto es F sub B. Eso ustedes ya lo tienen. Yo lo puedo mirar aquí. Justificación de la acción sísmica. A sub B 0.1. 0.1. Y F sub B 1.7. Entonces, más 1.75 menos 1.2 por por este. Entonces, ¿cuánto es CU por TA? Más por este. Entonces me dice que el periodo máximo que yo debo utilizar es 0.91. Entonces, por ejemplo, este me dio 0.88.
¿Ese cumple el criterio este? Sí. Pero en X no lo cumple. Entonces, a pesar de que yo calculé el periodo y me da 0.93 y eso me cumple con aquello de que no debe ser más, la diferencia no puede ser más del 10% del que estoy utilizando, la norma me limita a este valor, 0.912. O sea que yo al final no voy a analizar con este ni con este, sino con este. ¿Por qué? Porque estos dos o este final me dio mayor a CU por TA. Este no tiene problemas, ese queda así. No puedo usar tampoco más del que me dio en el cálculo, pero sí puedo usar menos porque la norma me lo prohíbe. Entonces, lo último que hacemos es ese chequeo. Y aquí donde digo que el periodo en X ya no es 0.93, sino 0.91. ¿Qué tanto me afecta? Puede que afecte algunas veces, puede afectar bastante. En este caso no creo que afecte mucho porque la diferencia no es mucha. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Tomar ese informe que ya hicieron, revisar si tienen alguna observación, si tienen que corregir algo o si tienen que agregar algo que no hicieron. Por ejemplo, algunos que no calcularon las fuerzas sísmicas, eso sí, por favor agréguenselo. Y entonces, lo que sigue es el proceso de modelación. Ustedes toman pantallazos, hacen la descripción de lo que hacen en cada uno de esos. Muestran los resultados. ¿Cuáles resultados? Las fuerzas que calculó el programa, los pesos que calculó el programa y los comparo con los pesos que ustedes habían calculado a mano. Y hacen sus conclusiones sobre eso. ¿Por qué al programa le da más o por qué al programa le da menos? Si son confiables o no son confiables. Si ven que hay mucha diferencia, revisan si fue que calcularon mal, revisan o si fue que ingresaron algo mal en el programa. Una vez hacen esa comparación, entonces ahí se hacen el cálculo del periodo y miran si ese periodo cumple o no cumple. Si tienen que hacer el ajuste, por lo general toca hacer el ajuste. Hacen el ajuste del periodo, tal como lo hicimos aquí en Excel. Reemplazan el periodo por el periodo que calcularon con la formulita. Analizan nuevamente la estructura y hacen la verificación de que el periodo ahora sí está en ese rango que no debe ser, que la diferencia no debe ser más de 10% del que estaban utilizando para los cálculos. Y adicionalmente a eso hacen el chequeo de que el periodo con el que trabajan finalmente es inferior a CU por TA. ¿Está claro eso hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Listo, profe. Perfecto. Entonces, lo último es, ya una vez ajustaron el periodo, hacer el chequeo de la deriva, que su estructura cumpla con las derivas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si no les cumple, ustedes encuentren la solución para que cumpla. ¿Cuáles son las soluciones que yo les recomiendo? Aquí en este caso no se dio, pero una solución puede ser tomar unas columnas pero si ahí no me cumplió, voy a editar unas columnas, estas del centro, por ejemplo. Si tengo problema en X, yo digo, una sección de 50 por 50. Si yo aumento eso a 60 por 60, estoy aumentando inercia, pero también estoy aumentando masa, o sea que al final puede que tampoco me vaya a cumplir. Hay veces que está muy al límite y yo aumento dimensiones y llego hasta columnas de 1 por 1 y eso no me está dando resultados. Entonces lo aconsejable es que ustedes vuelvan eso rectangular. Entonces, por ejemplo, si yo le aumento la dimensión en X a 60, por ejemplo, 5 por 5, 25, busco entonces por 40 o por 45.
Entonces, miren, como esta es una dimensión menor que las otras, no me cambiaron. Entonces, lo mejor es cambiar por aquí. Le doy que continuar. Entonces, ya esa la volví rectangular. Me copio a estas otras. Entonces, ¿qué hice? Aumenté la inercia en un sentido, pero disminuyó en el otro. Entonces, me voy con las otras. Voy a editar, por ejemplo, estas. También la voy a poner de 60. Pero ahora lo voy a aumentar es en Y, los 60. Y esto ahora la coloco de 35 o de 30. Entonces estoy tratando de conservar el área, pero aumentando la rigidez en un sentido. Y esta me la puedo copiar. Entonces ahí nuevamente ejecuto y miro si cumple derivas. Lógicamente, ojo, al ustedes hacer ese cambio, les va a variar un poquito el periodo. Revisan, pueden hacerlo de forma muy visual, que no les cambie, o sea, no les cambie más de un 10%. No debería cambiar mucho, pero no está de más hacer el chequeo. ¿Está claro? Sí, Listo, profe. profe. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga apuntado ya el proyecto y tenga dudas? Ey, ese que me anda sacando va a perder estructural. ¿Cómo así? Una sola sacadera de la llamada, profe. Pero si nadie puede sacar a nadie aquí. No, ¿cómo que no? Si me eliminaron como 3 veces. Se están saliendo. Bueno. ¿Dudas? Profe, ¿usted nos va a montar este video o eso queda guardado? Porque como no hay grupos, no creo que quede guardado en el... Pero no entiendo por qué dicen que no hay grupo si sí hay grupo. Todo dice con el código. Ah, ok. Aquí está el grupo de análisis estructural. Más que ustedes encuentren el archivo de la clase pasada que se dio por aquí. Yo les envié a ustedes un correo hace ratico ya donde les envié el código. Código, copiar. Pero voy a enviar al chat de aquí para que lo tengan enseguida. Se lo compartan de pronto a los que no se han unido, que no revisan el correo. Y entonces ustedes entran, dice unirse a un equipo y le dicen unirse a un equipo con un código. Ingresan el código ahí. ¿Está claro? Sí, profe. Listo. Disculpe, ingeniero, yo tampoco estoy y a los que no estamos no nos da revisar el chat. Se no, Nada. no sé, no me deja revisar la parte del chat, no lo encuentro. No, aquí no, pero aquí el chat sale para todos. No, pero no estamos dentro del grupo, no. Aquí mostrar conversación no le sale.
Mm. Déjeme y copio las letricas ya que a más. Utica. U- Eso lo encuentran en el correo. Profe, una pregunta. Dígame. A nosotros nos tocó, creo que Buenaventura. Entonces nosotros de la norma del riesgo sísmico escogimos un valor, pero no era Ajá. muy claro porque Buenaventura como que no era muy fácil de identificarlo. Entonces cuando lo montamos a CIPE nos dio otro. Entonces nos toca corregir todo el espectro que hicimos en el predimensionamiento. Pues solo te cambian las fuerzas sísmicas, pero el predimensionamiento te queda igual. O sea, O sea, cambia todo lo que sería el espectro. sí, porque te cambia, o sea, te cambia ese sub A, bueno, no sé qué valores tomaste. Ustedes se guiaron de aquí. Sí, de ese. Bueno, aquí él trae una tabla de las ciudades principales y además después te da una tabla donde están hasta los municipios y te da el valor. De todos modos, verifica para ver si es. Profe, pero creo que Buenaventura no sale. Creo, pues. Cuando estamos buscando no salía. ¿Cómo? Que creo que esa no sale. No sale. Sí, creo, pues. Cuando estaba buscando, pues, me tuve que guiar con el mapa. Creo que por eso escogí mal el valor. Aquí está. Valores de los municipios colombianos. Por ejemplo, Barranca Bermeja, Profe, creo que es 0.15, Buenaventura. 0.4 y 0.35. Ah, vale, vale, profe. No había visto eso, entonces toca corregir esa parte. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Ahí todo está entendible. Listo.
Bueno, si no tienen dudas, eso sería todo por hoy. Profe, bueno, una así de repente que me acaba de surgir ahora después de decir que no. Dado caso que no creo, me tocará ir a la recuperación, como que se evaluaría en la recuperación. Todo. Todo es desde todo. Desde la primera clase que vimos estabilidad e indeterminación. Fuerte. Bueno, gracias. Lo que están pensando en recuperación. No solo por si acaso, no creo, pero uno nunca sabe. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Como pueden ver, el proceso que ustedes van a hacer en el programa no es complicado. Es importante que tengan en cuenta algunas cositas, el tema de la corrección del periodo, el análisis, que lo vimos aquí. Y duramos aproximadamente, bueno, menos de una hora haciendo el proceso de montaje. Lógicamente, ustedes se van a demorar un poquito más porque van a estar viendo el video, van a ir siguiendo el video, van a ir montando, van a ir, algunos de pronto apenas estarán instalando el programa, se van familiarizando, pero si le dedican, lo pueden hacer muy rápido. De todos modos, si ustedes dudan, si tienen duda, me escriben. Y bueno, creo que sería todo por hoy. Si no tienen alguna duda. Bueno, profe, que descanse. Bueno, listo. Nos vemos. Lo profe, que está bien. Hasta luego. Chaito. Bueno, buenas Gracias, noches. profe. Ya, profe.